Muy buenas tardes. Les damos a todos la bienvenida, a todos los aquí presentes. Les damos la bienvenida a nuestros amigos que en esta hora nos permiten llegar hasta sus hogares. Sean todos bienvenidos. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel, dando a conocer las enseñanzas gnósticas, los estudios dados y dejados a esta humanidad por el maestro Samael Aun Weor acerca de la regeneración del ser humano, acerca del conocimiento de sí mismo. Pero para muchos es todavía dudoso, incierto en qué consiste la gnosis, cuál es el trabajo y cuál es la filosofía y cuáles son los objetivos de estas enseñanzas. Pues no entendemos en realidad de qué estamos hechos, no entendemos en realidad nuestra propia existencia y el objetivo por el cual se nos ha dado este cuerpo físico. Son tres las herramientas a través de las cuales la gnosis fundamenta sus enseñanzas. Primero, a través del morir. Es ese desconocimiento psicológico, es morir a nuestros propios defectos, a nuestros agregados, ese conocimiento entonces basado en la autoobservación. El morir como primera base fundamental. Segundo, el nacer. El nacer es espiritual, pues como dicen las escrituras, si el grano no cae a la tierra y muere, no va a dar frutos. Nosotros necesitamos dar ese nuevo nacimiento espiritual a que realmente podamos decir que nos hemos convertido en verdaderos hombres y mujeres. La palabra hombre abarca cierto nivel espiritual. A muchos se les dice o escuchan que no somos hombres, que somos animales intelectuales, lo cual ofende a muchos. Y es precisamente esa ofensa debido al desconocimiento de lo que somos en realidad. El tercer aspecto es el sacrificio por la humanidad. Para que haya un sacrificio se necesita un cambio, una transformación. Todo se transforma y la principal fuerza por medio de la cual vamos a lograr esa transformación, ese sacrificio, es el amor. Y sabiamente nos han dicho los grandes maestros, los grandes seres iluminados, solamente las almas libres son las que saben amar. Dado que el Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel tiene como misión llevar estas enseñanzas, esta difusión, en el día de hoy vamos a dar un tema con respecto a esa parte interna nuestra que cargamos y que desconocemos. Pues detrás de cada agregado psicológico se esconden infinitos. En estos días escuchaba a una persona adulta, una persona de la tercera edad, puede tener 65 o 70 años quizás. Ella muy orgullosa, una madre de familia, madre soltera, nos contaba que tiene más de 30 años de estar en el Evangelio, que crió sus hijos solas, que ya están en la universidad, que son profesionales y que en ningún momento se sintió cargada o con pereza o con desanimada
de hacer su tarea como madre y salir adelante. Y nos decía, los jóvenes de hoy en día que tienen talento, que se encuentran con todas las oportunidades y no hacen nada, no aprovechan el tiempo. Esta señora puede tener por ahí 70 años, como les decía, y actualmente se encuentra estudiando, se encuentra capacitándose y bueno, ella cuenta su testimonio, dice que el conocer el Evangelio la ha sanado y le ha pues permitido salir adelante. Y es precisamente este tema de hoy, dedicado a los padres, a los maestros, que en este momento están dándole su guía y su dirección a los jóvenes que se están levantando, y se están levantando muchas veces sin un conocimiento de lo que ellos son en realidad. Me permito leerles una enseñanza del maestro Krishnamurti. Dice así: el deseo es siempre del futuro. El deseo de llegar a ser es inacción en el presente. El ahora tiene más importancia que el mañana. En el ahora está todo el tiempo. Y comprender al ahora es estar libre del tiempo. El devenir, es decir, el futuro, es la continuación del tiempo y del dolor. Devenir no contiene ser. Ser es estar siempre en el presente. Y ser es la forma más elevada de transformación. Esto es una enseñanza que nos dejó el amado maestro Krishnamurti. ¿Por qué los jóvenes de hoy en día tienen ciertas inclinaciones y terminado su bachillerato, ellos internamente no saben quiénes son, qué es lo que quieren y cuál es su vocación? Por eso vemos muchos empleados obreros ambicionando ser el dueño del negocio. Por eso es que vemos a pequeños comerciantes metidos a grandes proyectos financieros con préstamos en los bancos, porque se dejan manipular por la ambición de querer tener más, de querer ser más. Un humilde trabajador, un humilde lustrador de botas que vemos en las calles, si se deja llevar por el miedo a la pobreza, a la miseria, a la enfermedad, el miedo a sí mismo, puede en determinado momento convertirse en un ladrón, en un asaltante, puede convertirse en un asesino. La humilde empleada en un taller, en una modistería, que trabaja para las grandes damas de la sociedad, millonarias, rodeadas de lujo y pompa, puede convertirse en prostituta de la noche a la mañana, puede convertirse en ladrona, llevada por el miedo a la vejez, el miedo a la indigencia, el miedo a la escasez. Por nuestros días, vemos que muchas jovencitas, llevadas por la ambición, se convierten en aquellas que se les llama a la sociedad muy vulgarmente las prepago. Pues ambicionan de pronto el lujo, el vestido, las fiestas, las joyas, los perfumes caros, y se convierten en prostitutas vendiendo su cuerpo. Incluso en sus hogares, sus padres, para muchos en desconocimiento, pero para otros con el apoyo y acolitamiento de las familias. Aquel mesero que trabaja para un hotel, para un gran restaurante lujoso, puede convertirse en narcotraficante, puede convertirse en un gángster,
si se deja llevar por el miedo, por la ambición, por el miedo a la miseria, a la enfermedad, a la pobreza. En todos nosotros se encuentra presente este agregado psicológico en alguna o en otra forma. Vemos que en las religiones hay muchas personas que tienen cierto interés, mas no están en su religión sin ningún interés, desinteresadamente, por amor. Siempre están, bueno, voy a ir porque para que Dios me dé un empleo, para que Dios me dé la salud, para que Dios me componga a mi hijo, siempre con un interés. Vemos también que se manifiesta en todos nosotros. La ambición entonces es polifacética, tiene cara de santo y tiene cara de diablo, tiene cara de hombre y tiene cara de mujer. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la época de las elecciones? En la época de que los políticos están haciendo sus campañas, están recogiendo votos, están proyectando hacia los votantes ciertos planes, ciertos proyectos. Muchos son engañados a través de los planes y de las ofertas que hacen los políticos. Pero basta que esa persona sea elegido y llegue a su puesto, ocupe su cargo e inmediatamente traiciona al que lo llevó allá y se olvida de los proyectos y de los planes que le ofreció al pueblo. ¿Cuántos políticos no podemos decir nosotros que salieron de entre el pueblo, de entre la gente, que los eligieron como alcaldes, que los eligieron como gobernadores y los llevaron a altos puestos, pero cuando salen de allí se convierten en millonarios e incluso y se llevan miles y miles de millones de pesos de las arcas del pueblo? Ambiciona el rico, ambiciona el pobre. Podemos ambicionar este mundo o el otro. Podemos ambicionar no ser ambiciosos. Podemos ambicionar el dejar, por ejemplo, el mundo físico y acercarnos más a un mundo espiritual. Aquel que es capaz de renunciar a todo el lujo, a toda la riqueza, la pompa, ambiciona entonces la parte espiritual. Y aquel que no tiene nada, aquel pobre mendicante que se acerca al templo, aún ese tiene ambición de ser sanado. En los jóvenes que hoy en día están siendo manipulados por la educación, por la sociedad, para convertirse en profesionales, los jóvenes son influenciados por las generaciones anteriores a que escojan una carrera que les lleve a tener riqueza, que les lleve a tener renombre. Muchos buscan un trabajo donde sea fácil ganarse el dinero, donde no les cueste ningún esfuerzo, donde estén sentados a lo máximo detrás de un escritorio mirando papeles, confirmando y simplemente ganando mucho dinero. Les interesa a los jóvenes porque se dejan manipular por los medios, influenciados por ellos, de convertirse en actores de cine, en cantantes, en futbolistas, porque para nuestra sociedad el valor que se le da a este tipo de empleos es más importante que al simple obrero, que al simple taxista, que al humilde empleado y trabajador de una fábrica.
o aquel sencillo y humilde profesor que se dedica a una labor mucho más importante. Depende entonces la labor de los padres, de los maestros, el guiar a los hijos, a las niñas, para encontrar su real vocación. Lo contrario a la ambición es el amor. Lo contrario a la ambición es aquel que se encuentra realizando un trabajo de forma alegre, de forma contenta, porque cuando se realiza nuestra vocación, estamos haciendo el trabajo para el cual la vida nos preparó. Entonces no chocamos contra esa parte interna nuestra. Imaginen ustedes poder realizar esa vocación interna que les llena, que les satisface, que les da alegría y que además de todo eso, pues le estén remunerando económicamente. Pues la persona es feliz, está dando de lo que tiene, está dando su amor, su empeño y su trabajo, entonces da frutos excelentes. Un trabajo humilde, un trabajo sencillo, no tiene por qué avergonzarnos. Para que una sociedad pueda darse, pueda desarrollarse, se necesita al empleado, al obrero sencillo, al taxista, al doctor, al médico, al ingeniero. Todo el conglomerado social necesita todos los puestos, sean estos humildes o sean aquellos los más excelentes. Si dentro de cada uno de nosotros existe una vocación, una inclinación, esa inclinación que viene de nuestro ser, que viene de nuestro Padre, va a ocupar un lugar específico en ese engranaje. Por ejemplo, me sucede personalmente que me encuentro muchas veces con una persona que tengo poco tiempo de tratar, en meses, semanas, y esa persona se acerca y lo primero que me pregunta es: ¿tú eres maestro? ¿Tú eres maestra? Digo, no soy maestra. Entonces, quizás los otros tienen la capacidad de ver esa vocación interna, esa inclinación, porque nosotros, llevados por el miedo, llevados por la ambición, y si en un hogar no hemos sido desarrollado esa vocación, entonces escogemos una carrera, una profesión, un oficio equivocado. ¿Qué porcentaje de la sociedad hoy en día podríamos decir que tiene realizada esa vocación y que se encuentra realizando aquello que realmente su ser tiene destinado para ello? Son muy pocos. Podríamos decir que son muy pocos. Nos hemos encontrado también con el testimonio, la experiencia de muchas personas que nos cuentan acerca de los talentos de los amigos, de los familiares, de los vecinos, y nos dicen, por ejemplo, mira, tengo un amigo que coge un lápiz y eso dibuja perfecto, maravilloso, así sea con lapicero, con lo que sea, y enseguida hace un retrato de una persona. Bueno, ¿y qué hizo esa persona con el talento? ¿En qué aprovechó ese talento? Porque eso no lo tiene todo el mundo, esa capacidad. No pudo hacer nada, se puso a trabajar de albañil, se puso a trabajar de taxista. Porque muchas veces, además de que identifiques tu don, tu capacidad, tu talento, necesitas disciplina, necesitas esfuerzo y necesitas fe. Porque muchos menosprecian los talentos, muchos los menosprecian porque dicen, no, ¿y eso para qué me sirve? ¿Y qué voy a hacer con eso? Porque no tienen la capacidad de entender que eso, encaminado y puesto al servicio del ser, les puede llevar a la realización, le puede llevar a la realización íntima y personal.
Para muchos pasan la vida en esta situación, pero llegado el momento, después de haber ejercido ciertas labores o ciertos oficios, encuentran, después de cierta edad, en la edad adulta, encuentran cuál es su vocación, cuál es ese servicio que pueden dar como ser, y lo desarrollan y pueden adquirir grandes reconocimientos, porque además de que ya se encuentran libres de la presión económica, de la presión familiar, desarrollan esa parte y les ayuda a compenetrar esa parte interna, al descubrimiento de su parte interna. Entonces, para que nosotros podamos descubrir en nosotros, para que podamos entender y llegar a esa conciencia de que la ambición nos puede conducir al fracaso, y cómo es que nosotros, autodescubriéndonos en la ambición, vamos a eliminar ese defecto. ¿Cuál entonces es la parte contraria por medio de la cual eliminar y vencer a este agregado psicológico? Ese es el amor. Ese es el amor. Cuando hacemos algo desinteresadamente, no pensando que al realizar cierta labor solamente en la parte lucrativa, en la parte financiera, sino que si como empleado, si como trabajador simplemente me pongo a ver el engranaje total y a comprender que es ese trabajo, siendo una parte integral de la sociedad, ayuda a otros y beneficia a otros, entonces trataré de hacerlo y de esforzarme en hacerlo mejor, en ser eficiente, en tener una calidad en el trabajo que ofrezco. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿En qué afecta los agregados psicológicos en los talentos, en su vocación? O sea, ¿cómo eso interviene para que nosotros no podamos desarrollar esas cualidades? Bueno, como detrás de cada agregado se esconden múltiples facetas del mismo agregado, el miedo ante todo, el miedo, la avaricia, la pereza incluso, ¿ya? Porque si la persona no se esfuerza, si la persona no da de sí lo mejor, la pereza, pues como dicen, es la madre de todos los vicios, pues es a través de ese autoconocimiento y de ese reconocimiento en mí mismo que se manifiestan todos esos agregados psicológicos, cómo voy a salir adelante y reconocer mis propios talentos. Muchas veces la sociedad o la familia se encarga de disuadir a un joven que desde niño dice, voy a ser médico. Desde el niño de los 3 años dice, mamá, cuando sea grande quiero ser doctor. Y la madre, el padre, viéndose atados en sus medios económicos, muchas veces dicen, míralo, y que quiere ser doctor, y yo cómo, cuándo, ni dónde. Entonces la familia muchas veces, apabullados por la situación económica, opacan y truncan esos sueños, los desvían. Pero si desde muy chico el joven dice, quiero ser doctor, quiero ser abogado, y se le empieza a cuestionar, ¿por qué? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que harás? ¿Por qué quieres ser médico? Entonces, en ese momento se expresa el ser y muestra sus capacidades y muestra algo que le inquieta a otra persona, porque le dice con certeza, con firmeza y seguridad, quiero ser doctor, y de ahí no lo sacan.
al contrario, lo apoya. Porque es el alma de esa persona que tiene un propósito, y como sabemos que antes de los 6 años se encuentra en un porcentaje más de conciencia, entonces se expresa el alma en ese niño. Y los padres que tienen, sí tienen un nivel ya, una capacidad de guiar a un joven y de demostrarles el apoyo para realizar esa vocación. Algunos padres le insinúan a los hijos: bueno, mijo, estudia medicina porque eso da plata. No, yo quiero que sea futbolista para que sea una persona, digámoslo así, que gane mucho dinero y sea famoso. Y muchas personas, cuando empiezan o escogen una profesión, siempre busca la profesión que tiene mayor salida, que dé más dinero. Nunca escoge por su propia vocación, sino sencillamente mirando, como usted dice, por codicia, cuál de esa profesión le sea más rentable económicamente. También un caso de un joven que decía: no, yo quiero ser mecánico como mi papá. La mamá le decía: no, hombre, mi hijo, usted sabe lo que yo sufrí con tu papá, con esa mecánica no me traía nada para la casa, y tú también lo mismo, búscate otra cosa que dé plata. En fin, muchas veces, como tú dices, muchos padres le ponen obstáculos a que el niño se desarrolle en su propia vocación y sea útil a la sociedad y sea útil a Dios. Vemos además que muchos padres influencian a sus hijos no basados en la vocación de ellos, sino en un anhelo reprimido de algo que ellos quisieron y anhelaron lograr ser y no pudieron. La madre muchas veces le dice a la hija que se presente a un concurso de belleza porque el anhelo de ella cuando joven era ser una reina de belleza. Entonces reflejan en el hijo esos anhelos, esos deseos. O por el contrario, como nos cuenta, si tuvieron una mala experiencia a nivel laboral, pues obviamente no apoyan la vocación de su hijo en ese aspecto. Entonces, se mira en el momento las profesiones hacia el futuro que pueden tener mayor índice de ganancias, que pueden generar más dinero o más fama. Porque muchas veces se ejercen las profesiones por apariencias, pero en realidad el ingreso que permite ganarse a través de ella no justifica. Vemos que en el país existen ciertas zonas mineras donde van los obreros, llegan de diferentes partes del país y ellos ganan un sustento, un salario muy superior al que ganan cualquier otro empleado en una zona normal, porque es zona minera, sin tener en cuenta un trabajador los salarios multimillonarios que pueden ganar a costa de la salud propia y de la salud de sus hijos y de los futuros, de las futuras generaciones. Porque un trabajador que a diario degenera su cuerpo, al final la compensación monetaria económica que le da la empresa, la entidad para la cual trabaja, no le va a alcanzar para restituir la salud que perdió ejecutando ese trabajo. Entonces, se liga además la ambición con la avaricia. La avaricia, la capacidad de adquirir más y más bienes. Entonces, cada agregado psicológico tiene detrás de sí
muchísimos otros más. Se dice que son 7 las cabezas de legiones y cada cabeza tiene a su vez 5 cabezas más. Entonces, es viendo en nosotros mismos cada defecto y cómo se manifiesta y en qué momento realmente empezamos a descubrirlo y a eliminarlo. ¿Alguna otra pregunta? Ahí podemos observar que en la tarea de la educación, tanto los defectos que uno tiene y los defectos de los familiares, de los amigos, intervienen mucho en el desarrollo personal. Entonces ahí, el trabajo que uno tiene que hacer es muy grande, es mucha. Por ello conozco unos casos que he escuchado, de ciertas situaciones donde los papás son humildes y el hijo tiene ciertas vocaciones y talentos y logra conseguir los medios, becas, ayudas para lograr desarrollar sus capacidades, pero eso le toca sacrificar, dejar a la familia, irse. Entonces eso le cuesta mucho a la familia. Allí muchas veces ese aspecto del egoísmo o la falta de amor verdadero truncan que ese hijo logre ese objetivo. Tratan de amarrarlo, me va a dejar sola, te va. Otros aspectos en otros planos sociales es donde la familia tienen todo, las comodidades, beneficios, dinero, tienen todo. Entonces el hijo tiene una actitud humanista, es bastante dado, entonces lo obliga, mejor dicho, que tiene que estar a la altura de la sociedad en que vive. Entonces su vocación humanista que tiene muchas veces está en contra de su propio ser, porque el ser es el que a lo mejor le alimenta esa parte humanista. Entonces tiene que sacrificar y hacer lo que la familia o lo que la sociedad en que él vive le manipula. Vemos cómo los agregados psicológicos ajenos y propios manipulan nuestro destino. Sí, debido a eso, en la gnosis necesitamos convertirnos en revolucionarios contra nosotros mismos, contra los agregados que cargamos en nuestro interior. Para muchas padres, muchas madres que apoyan a sus hijos, sus talentos, sus vocaciones, y al final de las carreras, entonces esos padres se convierten como en parásitos para aquellos hijos. Económicamente, entonces los padres succionan a la vida de esos hijos y los manipulan, y entonces el chantaje es que como los padres le apoyaron y le ayudaron a convertirse en lo que es, entonces económicamente el hijo tiene que retribuirles esa labor. Entonces se manifiesta allí, vemos esa avaricia, esa ambición de muchos padres querer llevar a sus hijos a un triunfo, a una cúspide, al éxito de sus profesiones, para simplemente convertirlos en aquellas personas que los tienen que sostener hasta que ya abandonen este mundo. Para que nosotros podamos empezar a sincerarnos, autodescubrir cada defecto del cual hemos venido hablando, tanto en las conferencias como en los programas de la radio, necesitamos hacer un alto y empezar a ser sinceros con nosotros mismos, a conocer lo que llevamos. No somos perfectos, no somos unos santos, y vamos en el camino trabajando. Ante todo, contamos con la fuerza y el poder, la ayuda de nuestra Madre Divina. Bueno, hasta aquí mis palabras. ¿Alguna pregunta? Por ahí hay una anécdota que vi hace poquito en internet, me pareció bastante conmovedora. El papá se
se desvivió, se dio todo ese sacrificio para educar a su hijo, ¿ya? Pero sí, el empeño ese que uno hace, o sea, pero hay algo que a veces a uno le hace falta, el amor verdadero, esa parte del ser, de alimentar esa parte, ya eso uno la descuida, con el afán de sacar adelante a su hijo, a su familia, que sea hijo o hija, que salga adelante, que sea un profesional, que suba lo que yo no fui, que sea más que yo, etcétera, etcétera. Resulta que, según la anécdota, según el cuento, era que llegó, se cumplió lo que el esfuerzo del padre, el hijo fue un profesional, se casó, tuvo su familia. El señor tenía todavía el señor se le murió ya la esposa, quedó ya solo, vivía en su casa, pero ya anciano, ya necesitaba de alguien, pero entonces faltaba algo, el amor. Entonces él al fin ya se vio, tenía dinero, no tenía falta de plata porque tenía su pensión, pero necesitaba el calor humano, sus familiares. Al fin se decidió ir a donde el hijo para que el hijo le diera, o sea, el calor humano, eso es lo que pedía. Pero la anécdota es tan dura que a veces me da hasta a los fríos. Él le dijo, papá, ¿pero qué? Nada más tenemos 2 cuartos, los hijos y tal, no hay sitio, no hay. Entonces le dijo, en cualquier parte, ¿verdad? Que el papá. Entonces el señor lo único que vio, hacía algo duro, el patio, que acomodarle un sitio en el patio. Eso me pareció bastante duro, ¿no? Entonces él le dijo al hijo, un hijo menor de 13 años, 12 años, para que le consiguiera al papá, al abuelito, una cobija. Entonces el niño, siendo niño, ya tenía todavía esa parte del ser bastante desarrollada en él, se dio cuenta que eso era algo duro, como vas a poner al abuelito a dormir en el patio, en Clemencia. Entonces dice la anécdota que el peladito cortó la cobija en 2. Y entonces el papá vio al niño y le dijo, ¿y por qué la cortas en 2? No, papi, que este es para el abuelo y este es para ti cuando tú tengas este viejito. Ya, entonces eso es algo muy duro. Nosotros a veces educamos a los hijos, pero no le damos el amor. O sea, ¿por qué? Porque nos hace falta esa parte humana. Gracias. Sí, pues suplir las necesidades físicas de los niños, de los jóvenes, es el alimento, que tengan un techo, un vestido, que tengan la parte de la salud cubierta. Eso no nos convierte en padres. Para ser padres realmente necesitamos darles el amor y la disciplina, y tiene que haber un equilibrio en esa parte. Entonces, gracias por su asistencia. Le damos las gracias a nuestros amigos que desde ahora nos sintonizan en la página de internet. Les recordamos que pueden ver las conferencias, el programa de radio que queda ya grabado, o incluso en vivo y en directo en la página. Para todos, paz inverencial.